Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre me consideré alguien lógico, escéptico, con los pies bien plantados en la tierra. Pero algo cambió aquella noche. Algo se rompió dentro de mí, o tal vez se abrió. No estoy seguro. Lo que sí sé es que desde ese día, mi vida dejó de ser normal. Todo comenzó de la forma más simple posible. Había vuelto a la casa de mis padres después de muchos años. Mi madre falleció hace 2 inviernos, y mi padre, tras luchar contra el Alzheimer, finalmente tuvo que ser internado en un hogar especializado. La casa quedó vacía, y aunque siempre dije que jamás volvería a vivir ahí, terminé regresando. Más por necesidad que por nostalgia. Era una casa antigua, construida por mi abuelo, con pasillos largos, techos altos y una humedad persistente que parecía haberse instalado en las paredes como un inquilino invisible. Al principio, me sentí incómodo. No por miedo, sino porque todo me resultaba ajeno, como si ese ya no fuera mi hogar, sino la escena de una vida que había quedado congelada en el tiempo. Pasé los primeros días limpiando, organizando cosas y tirando otras que solo acumulaban polvo. En la habitación de mis padres, encontré cajas llenas de fotografías, cartas y objetos que me remontaban a mi infancia. No sé si fue por cansancio o por estar tanto tiempo sumido en recuerdos, pero esa noche me costó dormir. Fue ahí cuando escuché por primera vez el ruido. Un maullido, leve, apagado, como si viniera desde el patio trasero. Pensé que sería un gato callejero, nada raro. En esta zona, los animales suelen deambular en busca de comida o refugio, pero ese maullido tenía algo diferente. No era desesperado ni lastimero, sino constante, rítmico, como si intentara llamar mi atención. Me levanté, sin mucho ánimo, y fui hasta la cocina para mirar por la ventana que daba al patio. Nada, ni un solo movimiento, ni un gato, ni un pájaro, solo el jardín invadido por las sombras y el sonido de las hojas movidas por el viento. Volví a la cama pensando que tal vez lo había imaginado, que el silencio de la casa estaba empezando a jugar con mi mente. Pero justo cuando me estaba quedando dormido, el maullido volvió. Más claro, más cerca. Me incorporé de golpe. El sonido ya no venía del patio, venía del pasillo. Encendí la lámpara de noche. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver la silueta de la puerta entreabierta. Me levanté con cuidado. Sentía un ligero escalofrío que me subía por la espalda. Tal vez un gato se había colado por alguna ventana. Era lo más lógico, lo más razonable. Caminé despacio, evitando hacer ruido, y al llegar al pasillo, prendí la luz. Vacío. Ningún gato, ningún sonido. Solo el silencio. Me sentí ridículo. Reí para mis adentros y regresé a la cama. Pensé en cerrar la puerta, pero por alguna razón que no entendí, la dejé entreabierta, como si algo me dijera que aún no debía cerrarla, como si tuviera que ver algo más. Esa noche soñé con ojos, ojos amarillos, brillantes, que me miraban desde la oscuridad. No tenían forma, ni cuerpo, solo los ojos, y una voz. No una voz real, sino algo que se sentía como un pensamiento ajeno dentro de mi cabeza. ¿Ya me viste? Desperté sudando, con la respiración agitada y el corazón latiendo a 1000 por hora. Eran casi las 4 de la mañana. No había luz, ni ruidos. Todo estaba quieto. Y ahí, en la esquina de la habitación, lo vi. Un gato negro. No era grande, ni agresivo, pero tenía esos mismos ojos del sueño. Ojos que no parecían de este mundo. Me observaba en silencio, sin moverse, sin parpadear. No maulló, no hizo ningún sonido. Solo me miró. Y luego, sin prisa, salió por la puerta. Cuando me levanté para seguirlo, ya no estaba. Pasé el resto de la madrugada sin poder volver a dormir. Dije que lo olvidaría, que debía haber soñado con el gato y que, en medio de la oscuridad, confundí lo real con lo imaginado. Pero en el fondo, sabía que no era un sueño. Sabía que algo había cambiado desde el momento en que escuché ese primer maullido. Y aunque intenté convencerme de que era solo un gato,
Una parte de mí entendía que no era un animal común. Era el comienzo de algo más oscuro, algo que no tenía explicación, algo que apenas había comenzado. Durante los días siguientes, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Me levantaba temprano, organizaba la casa, salía a comprar víveres, y por las noches cenaba frente al televisor como si ese gato nunca hubiera estado en mi cuarto. Me repetía una y otra vez que todo fue un mal sueño, producto del cansancio, de la nostalgia y del silencio incómodo de esa casa tan vieja. Pero cada vez que pasaba por el pasillo, no podía evitar mirar de reojo hacia la esquina donde lo había visto. Ese rincón oscuro parecía absorber más luz de la que debía, como si tuviera una sombra permanente, incluso con todas las luces encendidas. La segunda noche volvió el maullido. Esta vez no vino del pasillo ni del patio, vino de la sala. Un sonido agudo, pero no desgarrador, más bien expectante, como si me esperara. No me levanté de inmediato. Me quedé sentado en la cama, escuchando, analizando el ritmo del sonido. Era constante, como un metrónomo, casi hipnótico. Cuando al fin reuní el valor para levantarme, no encontré nada en la sala. Ni un solo indicio de que un gato hubiera estado ahí. Caminé lentamente hasta la puerta de entrada, cerrada con llave. La revisé por todos lados, incluso debajo del sofá. Nada. Solo la presencia invisible de algo que se había ido antes de que pudiera enfrentarlo. Esa misma noche, mientras me cepillaba los dientes, vi una silueta moverse detrás de mí en el reflejo del espejo del baño. Me giré de golpe, el corazón en la garganta. Pero no había nada. Ni una sombra, ni una figura. Solo mi reflejo, con el rostro más pálido que de costumbre y los ojos bien abiertos, buscando una explicación que no existía. Dormí con la luz encendida. No fue por miedo exactamente, o eso me decía. Era solo para poder ver mejor si algo volvía a aparecer. Y volvió. Una sombra pequeña cruzó la puerta de mi cuarto a eso de las 3 de la madrugada. La vi claramente. No fue un reflejo, ni un juego de luces. Era real. Caminaba con calma, como si conociera cada rincón de la casa, como si ya hubiera vivido ahí. Salté de la cama para seguirla, pero cuando llegué al pasillo, otra vez, vacío. Empecé a pensar que el gato no era solo un animal. Algo dentro de mí comenzaba a cambiar. No era solo miedo, era como si esa sombra tuviera la capacidad de despertar recuerdos enterrados, emociones olvidadas, y abrir puertas que yo ya había cerrado hacía mucho tiempo. Y aunque aún no entendía qué era exactamente, una cosa era clara: no se había ido. Estaba ahí, en algún lugar de la casa, esperando, observando, moviéndose entre las sombras como si le pertenecieran. A la cuarta noche, el ambiente se volvió aún más denso. No sé cómo explicarlo con exactitud, pero era como si el aire hubiera adquirido un peso distinto. Cada vez que respiraba, sentía que algo invisible se filtraba en mis pulmones, algo antiguo, como si la casa misma empezara a tener voz. Y entonces comenzaron los susurros. Al principio creí que era el viento. Las ventanas viejas siempre hacían ruidos extraños cuando había corrientes de aire. Pero esta vez los sonidos no eran aleatorios. Eran palabras, frases cortas, voces que no venían del exterior, sino del interior mismo de las paredes. Me desperté de un salto al escuchar que alguien decía mi nombre. Una voz áspera, como si viniera de una garganta reseca, murmuró apenas. Pero fue suficiente para que sintiera un escalofrío recorrerme la columna. Pensé que podría estar soñando. Me levanté, tomé agua, intenté calmarme. Pero cuando regresé al cuarto, la voz volvió a repetirse. Más clara, más cerca. Esta vez no dijo mi nombre. Dijo algo que me heló la sangre. Lo abriste. No supe a qué se refería. No había abierto ninguna puerta. No había hecho nada raro. Solo estaba ahí, intentando sobrevivir una noche más en esa casa que ya no se sentía mía. Busqué mi celular. Eran las 2:47 de la madrugada.
Pensé en salir, en irme a un hotel, dormir en el auto, lo que fuera. Pero había algo que me impedía moverme. Como si el suelo me atrapara, como si yo también estuviera siendo observado desde cada rincón. Me senté en la cama, sudando, esperando que amaneciera. Pero el amanecer no trajo paz. Durante el día, todo parecía más tranquilo, como si la casa tomara un respiro. Pero en cuanto caía la noche, el silencio se volvía denso, casi palpable. Empezaba a escuchar cosas que no podía explicar, pasos leves en el techo, golpecitos en la ventana, y lo peor, el sonido de garras arañando la madera, siempre desde el otro lado de la puerta. Comencé a dudar de mi cordura. Una madrugada, mientras me tapaba los oídos intentando no escuchar nada más, escuché una melodía. Era una canción de cuna. Una voz femenina la cantaba, pero no parecía humana. Era dulce pero rota, como si viniera de muy lejos, o de muy atrás. Me levanté temblando. Fui hasta la sala. La melodía seguía, suave, flotando en el aire. Y ahí lo vi de nuevo. El gato, sentado en medio de la sala, mirándome. No se movía, no hacía ningún sonido. Pero cuando la canción se detuvo, él ladeó la cabeza, y en ese momento, por primera vez, sentí que no estaba solo en la habitación. Había algo más ahí, algo que no podía ver, algo que respiraba cerca de mí aunque no pudiera identificarlo. Y fue entonces cuando lo entendí. El gato no era solo un mensajero del mal, era una puerta, y yo ya la había cruzado. A partir de la noche en que escuché la canción de cuna y vi al gato por segunda vez, todo cambió. Ya no era solo una sombra o un susurro en la oscuridad. El gato empezó a aparecer con frecuencia, y aunque nunca me hacía daño ni emitía sonido alguno, su presencia era tan perturbadora que no podía evitar sentir una mezcla de fascinación y miedo cada vez que lo veía. Era completamente negro. Su pelaje parecía absorber la luz en vez de reflejarla, como si su cuerpo fuera un agujero dentro del espacio. Pero lo más inquietante eran sus ojos. No eran como los de cualquier otro gato. Esos ojos brillaban con un tono ámbar tan intenso que parecían tener vida propia. Cuando me miraba, sentía como si me estudiara, como si buscara algo en mí que ni yo mismo conocía. Una noche me desperté sobresaltado. La habitación estaba más fría de lo normal, y mi aliento salía en forma de vapor. El gato estaba sentado a los pies de mi cama, inmóvil. Me observaba como siempre, pero esta vez tenía algo entre los dientes. Una pequeña figura, una muñeca de trapo. Me incorporé lentamente, sin apartar la vista de él. No tenía idea de dónde podía haber sacado esa muñeca. No había niños en la casa, ni juguetes antiguos. Aún así la reconocí. Era una muñeca que mi madre guardaba en una caja del altillo, un objeto que no veía desde hacía décadas. ¿Cómo? Susurré, sin esperar respuesta. El gato dejó caer la muñeca en el suelo y saltó con elegancia, desapareciendo por el pasillo. Me levanté, recogí el juguete y lo miré con detenimiento. Estaba sucio, cubierto de polvo, pero no parecía dañado. Me invadió un recuerdo tan vívido que sentí un nudo en el estómago. Mi madre me advirtiendo que no tocara esa muñeca, que no era un juguete como los demás. Pertenece a otra cosa, solía decir. No entendía por qué el gato había traído eso justo ahora, pero era evidente que no había sido al azar. Desde esa noche, el gato apareció casi todos los días, siempre en silencio, siempre en diferentes lugares de la casa. A veces en la cocina, a veces sobre la mesa del comedor. Una vez incluso lo encontré sentado frente al espejo del baño, mirando su propio reflejo con una fijeza antinatural. No podía ignorarlo más. Ya no era una simple alucinación, no era una coincidencia. Ese gato tenía un propósito, y de alguna manera, yo era parte de él. Fue durante una caminata por el barrio, intentando despejarme, que decidí pasar por la casa de doña Elvira, una vecina de toda la vida. Ella había sido amiga cercana de mi madre,
y siempre estuvo enterada de todo lo que ocurría en la calle. Si alguien sabía algo sobre ese gato, era ella. Toqué la puerta y, después de unos segundos, la anciana apareció. Tenía el rostro arrugado, los ojos hundidos pero brillantes y el cabello recogido en un moño apretado. Me recibió con calidez, aunque noté que al mencionar que estaba viviendo nuevamente en la casa de mis padres, su expresión se endureció un poco. Entramos y nos sentamos en su sala, decorada con santos, velas y fotografías en blanco y negro. Después de unos minutos de charla superficial, fui directo al punto. ¿Usted sabe algo sobre un gato negro? Uno que aparece por las noches en mi casa. Tiene unos ojos amarillos que... No terminé de hablar. Su rostro palideció. ¿Ojos amarillos, dijiste? Asentí. Doña Elvira se persignó de inmediato y se levantó sin decir nada. Caminó hasta una pequeña vitrina y sacó una caja de madera. La abrió con cuidado y de ahí sacó una hoja amarillenta, doblada varias veces. Al desplegarla, me mostró un recorte de periódico viejo. El titular decía: El gato del diablo ataca de nuevo en la colonia El Cielo. El artículo hablaba de una serie de desapariciones ocurridas en los años 70. Todas las víctimas habían reportado, días antes de desaparecer, haber visto un gato negro con ojos dorados. Algunos afirmaban que el animal hablaba, otros decían que solo aparecía cuando alguien había cometido un pecado imperdonable. ¿Tú lo viste?, me preguntó Elvira con la voz temblorosa. Sí, respondí sin rodeos. Y no una, sino varias veces. Entonces, tienes que irte de esa casa, dijo tajante. Ese gato no es un animal, es una maldición, una advertencia. Le pedí que me explicara mejor, que me contara todo lo que sabía. Así fue como conocí la leyenda. Cuentan que hace mucho tiempo, un hombre practicaba rituales oscuros en esa misma colonia. Nadie sabía exactamente lo que hacía, pero los vecinos aseguraban que hablaba con cosas que no eran de este mundo. Un día, desapareció sin dejar rastro, y desde entonces, empezó a aparecer el gato. Decían que era su familiar, un ser invocado del infierno para cumplir su voluntad, incluso después de su muerte. Según la leyenda, el gato solo se manifiesta frente a personas marcadas por el pasado. No importa si creen o no. Si lo ven, es porque algo se desató, y una vez que lo hace, no hay marcha atrás. Volví a casa con la cabeza llena de imágenes confusas. No podía creer que estuviera metido en algo así, pero tampoco podía negar todo lo que había vivido. Tal vez la leyenda exageraba. Tal vez todo tenía otra explicación. Pero en el fondo, ya empezaba a aceptar que había algo más allá de lo racional, y que el gato del diablo no había llegado por accidente. Después de aquella visita a doña Elvira, regresé a casa sintiéndome más confundido que nunca. Parte de mí quería pensar que todo lo que había contado formaba parte de viejas supersticiones de barrio, historias inventadas para asustar a los niños. Pero otra parte, más profunda y silenciosa, empezaba a creer que había algo verdadero detrás de cada palabra. Esa misma noche me aseguré de cerrar bien todas las puertas y ventanas. Coloqué trapos bajo las rendijas para evitar corrientes de aire y apagué todas las luces de la casa menos una, la del pasillo. Me senté en la sala con una manta y esperé. No sabía qué esperaba exactamente, pero algo dentro de mí me decía que no iba a dormir. A eso de las 3 de la madrugada, escuché un sonido distinto. Ya no eran maullidos ni susurros. Era como el leve roce de algo caminando sobre el piso de madera, con pasos suaves y acompasados. Me quedé inmóvil, atento. El sonido venía desde la cocina. Me levanté sin hacer ruido y caminé hasta allí. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado y, al entrar, el corazón me dio un vuelco. En el suelo, justo frente al fregadero, había huellas. Eran pequeñas, claramente de gato, pero lo extraño era que estaban marcadas como si el animal hubiera pisado ceniza o algo oscuro y luego caminado por el piso. No había restos en las patas ni rastros de suciedad alrededor,
solo las huellas, perfectas, alineadas y frescas. Me agaché para verlas mejor. No estaban secas ni polvorientas, eran húmedas, como si acabaran de formarse. Seguí el rastro hasta la puerta trasera, la cual para mi sorpresa estaba cerrada con seguro. Revisé toda la cocina y no encontré ninguna ventana abierta, ningún orificio por donde un gato pudiera entrar. Y entonces lo escuché otra vez. Un maullido, justo detrás de mí. Me giré en seco, y ahí estaba, sentado sobre la mesa, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Su mirada era distinta esta vez, más profunda, más humana. Me observó durante unos segundos y luego bajó con agilidad. Caminó hasta la puerta que daba al sótano, la cual estaba cerrada con llave desde que regresé a vivir a la casa. El gato se detuvo ahí y me miró por encima del hombro. Golpeó la puerta con la pata una sola vez. Luego desapareció, como si se desvaneciera en el aire. Me quedé paralizado. Ese sótano llevaba años cerrado. Nunca lo usábamos, ni siquiera cuando era niño. Recuerdo que mi madre siempre decía que no había nada ahí abajo salvo trastos viejos y humedad. Pero en ese momento, entendí que el gato quería que entrara, que algo allí abajo necesitaba ser descubierto. Y aunque no lo admitiera, yo también quería saberlo. La curiosidad, mezclada con el miedo, empezó a tomar el control de mí. Al día siguiente, después de varias horas de dudas, bajé al sótano. No fue una decisión fácil. Me quedé de pie frente a la puerta durante casi media hora, sosteniendo la vieja llave que encontré en la cómoda de mi padre. Tenía las manos sudadas, el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, respiré hondo. Metí la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un chirrido prolongado que me puso la piel de gallina. Una bocanada de aire frío subió desde lo profundo. Tomé una linterna y bajé los escalones de madera uno a uno, con cautela. El sótano olía a humedad, madera podrida y algo más que no supe identificar, como si el aire allí no se hubiera renovado en décadas. Alumbré con la linterna y vi estantes llenos de cajas, muebles cubiertos con sábanas y objetos viejos amontonados sin orden. Todo parecía en calma, hasta que un leve crujido a mi izquierda me hizo girar la luz rápidamente. Nada. Seguí avanzando. Cada paso parecía despertar ecos del pasado. Recuerdos vagos comenzaron a brotar en mi mente, imágenes borrosas de mi infancia, mi madre bajando al sótano sola, con una caja en las manos, mi padre gritándole desde arriba que no tocara eso, yo observando desde las escaleras, sin entender. Me detuve frente a un mueble cubierto, quité la sábana con cuidado y descubrí un armario antiguo, de madera tallada, con un símbolo que me resultaba familiar, aunque no recordaba de dónde. Al abrirlo, encontré lo impensable. Había una caja metálica, cerrada con candado. A su lado, una libreta pequeña de tapas negras. La abrí y comencé a leer. Reconocí la letra de mi madre. Las primeras páginas eran anotaciones cotidianas, recetas, listas de compras, oraciones. Pero luego el tono cambiaba. Las palabras se volvían oscuras, pesadas. Hablaban de sueños repetitivos, de un gato que no la dejaba en paz, de voces que le susurraban desde los rincones. En una página, escribió con letras grandes: "El gato no viene solo. Es el anuncio de algo peor. No lo mires a los ojos". Pasé las hojas con manos temblorosas. Al final del cuaderno encontré un dibujo. Era el gato, idéntico al que veía todas las noches. Debajo, una frase subrayada: "El que lo ve, despierta lo dormido". Sentí un mareo repentino. El aire del sótano se volvió más denso, casi irrespirable. Subí corriendo las escaleras sin mirar atrás, cerré la puerta con fuerza y la volví a trancar. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con la libreta en las manos, releyendo cada palabra. Mi madre había vivido lo mismo que yo, solo que nunca lo dijo, nunca me lo contó. El gato no era una alucinación, era una maldición heredada. Y yo,
Era el siguiente en la lista. Después de descubrir el cuaderno de mi madre y la caja metálica cerrada en el sótano, algo en mi forma de ver la casa cambió por completo. Ya no era simplemente un lugar viejo y lleno de recuerdos. Comencé a sentir que la casa estaba viva. Respiraba, se quejaba, observaba, y no era solo el paso del tiempo lo que pesaba sobre sus paredes, sino una presencia silenciosa que se había arrastrado por cada rincón durante años, esperando el momento para manifestarse. Esa noche no hubo maullidos, tampoco sombras ni susurros, y eso me asustó más. El silencio absoluto se apoderó del ambiente como un anuncio oscuro. Caminé por la casa con una linterna, repasando cada habitación, cada esquina. Todo seguía igual, pero a la vez sentía que algo se había movido. Los muebles parecían estar más lejos de lo normal, como si la casa hubiera crecido de un día para otro. Las puertas rechinaban con más fuerza y los pisos crujían incluso cuando nadie los pisaba. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Una grieta que recorría el techo de mi cuarto de forma serpenteante, dibujando casi una figura. Un retrato familiar que parecía moverse ligeramente cuando pasaba frente a él. Un reloj de pared que, aunque sin baterías, marcaba siempre las 3 de la madrugada. Y una lámpara del pasillo que parpadeaba, justo cuando pensaba en el gato. No era solo mi mente jugándome trucos. Algo se había activado dentro de la casa desde que abrí esa puerta del sótano. Como si, al cruzar ese umbral, hubiera despertado un viejo contrato sellado mucho antes de que yo naciera. Intenté ignorarlo. Me repetía que debía mantener la calma. Pero la casa no me dejaba. Una madrugada, al abrir el grifo de la cocina para beber agua, escuché pasos arriba. Lentamente, rítmicos, como si alguien estuviera caminando por el cuarto de mis padres. Subí con el corazón golpeándome las costillas. Abrí la puerta y encontré todo en orden. Pero sobre la cama, justo al centro, alguien había dejado una flor marchita. Una flor negra. Recogí la flor con manos temblorosas. No tenía olor, ni polen, ni vida. Era como si hubiera sido hecha de ceniza y hollín. No podía entender cómo había llegado ahí, ni qué significaba. Pero algo en su forma retorcida me hizo pensar en un mensaje. Una advertencia silenciosa. La casa me hablaba, o mejor dicho, me señalaba. Desde esa noche, empecé a dormir con la puerta cerrada y la luz encendida. Pero aún así, cada vez que cerraba los ojos, sentía que la casa se movía, como si respirara debajo de mis pies. Y en cada respiración, el gato parecía estar más cerca. Me levanté una mañana sintiendo que no estaba solo. La sensación no era nueva, pero esta vez era más intensa. Había una energía densa en el aire, casi pegajosa, como si la casa intentara envolverme con sus secretos. Fui al baño y al mirar el espejo, vi algo que me detuvo en seco. Con el vapor de la ducha, alguien, o algo, había escrito una palabra en el cristal empañado. «Mírame». No sabía qué pensar. Me acerqué al espejo, borré la palabra con la mano y me observé fijamente. Detrás de mis ojos había un cansancio que no era solo físico. Era como si la casa estuviera drenando algo de mí, noche tras noche. Pasaron los días, y los mensajes comenzaron a multiplicarse. Ya no solo en el espejo, empezaron a aparecer en lugares imposibles. Letras escritas en la condensación de las ventanas, en el polvo de los muebles, incluso garabateadas con lo que parecía carbón en la pared del sótano. Uno de ellos decía, «No lo abras». Otro, al pie de la escalera, «Ya te vi», y uno más, el que me dejó helado, estaba escrito sobre la almohada de mi cama. «Somos iguales». Revisé todas las cámaras del celular por si estaba volviéndome loco. Pensé en poner cámaras de seguridad en la casa, pero una parte de mí no quería hacerlo. Tenía miedo de descubrir algo que no pudiera entender, algo que la razón no pudiera justificar. Un día, hurgando en el armario del cuarto de mis padres, encontré una caja que no recordaba haber visto antes.
Dentro había fotos antiguas, cartas, objetos religiosos y un pequeño sobre con mi nombre escrito. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita por mi madre. Si estás leyendo esto, significa que el gato regresó. Significa que elegiste quedarte en la casa aun cuando algo dentro de ti te gritaba que te fueras. No puedo explicarte todo, solo puedo decirte que esto no empezó contigo, ni siquiera conmigo. Es algo más antiguo, más profundo. El gato no elige al azar, te marca porque ve algo, algo que ni tú sabes que llevas. No luches contra él, obsérvalo, escúchalo. Él trae respuestas, pero también exige sacrificios. La carta terminaba con una frase escrita con una letra distinta, más temblorosa, como si hubiera sido agregada tiempo después. El que abre la caja, no vuelve a cerrarla. Miré la caja metálica que había traído del sótano. Todavía seguía cerrada. El candado parecía oxidado, pero firme. Durante horas me senté frente a ella, sin tocarla. Era como si sintiera que dentro no había algo físico, sino una verdad. Y las verdades duelen más que los fantasmas. Esa noche, el gato se sentó frente a la caja. Me miró, una vez más, y por primera vez, maulló. Pero no fue un maullido común. Fue un sonido profundo, largo, que resonó por toda la casa como si hubiera salido de las paredes mismas. Era el sonido de algo que se estaba despertando. Y supe que, al igual que mi madre, yo también tendría que enfrentar lo que estaba encerrado ahí adentro, porque los mensajes ya no eran advertencias, eran instrucciones. El día en que decidí abrir la caja fue uno de los más largos de mi vida. Pasé horas dando vueltas por la casa, evitando el cuarto donde la había dejado. Cada vez que me acercaba el aire parecía volverse más denso, más frío, y el silencio en esa habitación era tan profundo que llegaba a doler en los oídos. El gato ya no se escondía. Estaba presente constantemente. Lo veía dormido en la sala, caminando por el pasillo o sentado frente a la puerta del sótano, como un guardián silencioso. No hacía ruido, pero su sola presencia bastaba para llenar cada espacio. Y cuando me cruzaba con su mirada, sentía que algo dentro de mí temblaba. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, me senté frente a la caja metálica con el candado oxidado. No sabía si lo que sentía era miedo o resignación. Tal vez ambas cosas. Usé una vieja herramienta para romper el candado. Me tomó varios intentos, pero al final se dio con un crujido seco. Abrí lentamente la tapa. Dentro no había oro ni papeles importantes. Había un cuaderno, una vela negra usada, una figura tallada en madera, que parecía un gato, y un sobre sellado con cera. El sobre no tenía nombre, solo un símbolo. Un círculo con 3 líneas atravesadas en diagonal. El mismo símbolo que vi tallado en el armario del sótano. Abrí el sobre y encontré otra carta, más antigua que la anterior. La tinta estaba casi desvanecida, pero aún era legible. Era una advertencia. No estaba dirigida a mí, ni siquiera a mi madre. Era de alguien que había vivido en la casa mucho antes de nosotros. El tono de la carta era desesperado. Decía que el gato no era un animal común, ni una criatura traída por el azar. Era una llave, una guía, un intermediario entre 2 mundos. Si has visto sus ojos más de una vez, decía la carta, ya no puedes volver atrás. No eres su dueño, eres su reflejo. Cerré el sobre, sentí náuseas y me levanté tambaleando. Cada palabra se quedaba grabada en mi mente, como si se tratara de un eco antiguo. El gato me seguía observando desde la puerta, como si supiera que había dado un paso que no debía. Esa noche no dormí. Me acosté con el cuaderno sobre el pecho y el gato al pie de la cama, sin moverse. Cuando cerré los ojos, soñé con puertas, cientos de ellas, todas iguales, y al fondo, en medio de la oscuridad, una que se abría sola, lentamente. Al despertar, supe que algo se había roto, y lo que fuera que había despertado, ya estaba en camino. Después de abrir la caja, la casa ya no fue la misma. Las sombras parecían más densas, más vivas.
La madera crujía incluso sin viento. Las lámparas parpadeaban sin razón. Y el gato ya no se movía como antes. Parecía multiplicarse. Lo veía en varios lugares a la vez, como si su imagen se desdoblara por toda la casa. Las huellas también cambiaron. Dejaron de ser simples marcas de patas. Ahora eran figuras, símbolos, dibujos extraños que aparecían por las mañanas en el suelo de la cocina, en las paredes del pasillo, incluso en los espejos. Parecían hechos con hollín o ceniza, pero cuando intentaba limpiarlos, desaparecían sin dejar rastro. Uno de esos símbolos se repetía constantemente. El mismo del sobre, el círculo con las líneas cruzadas. Lo encontré grabado detrás de un viejo cuadro en la sala. Y más tarde, al quitar una tabla suelta del piso del comedor, descubrí que estaba pintado debajo, en tinta roja ya desvanecida. No sabía qué significaba exactamente, pero sentía que marcaba un sitio, como una señal, un punto de cruce. Fui a ver a doña Elvira de nuevo. Esta vez no le conté lo que había encontrado. Solo le pregunté por los antiguos dueños de la casa. Me miró largo rato, en silencio, como si supiera que yo ya había cruzado una línea de la que no podía volver. Esa casa fue maldita desde antes de que naciera tu madre, dijo. Nadie la quería. Tus abuelos la compraron porque estaba barata, muy barata. Siempre lo fue. Pero hay cosas que no se pagan con dinero. Me habló de un tal Santos, un hombre que vivió ahí mucho antes, un ermitaño que casi nunca salía y que hablaba con animales. La gente decía que tenía un don o una maldición. Un día desapareció y en su lugar comenzaron los avistamientos del gato. Siempre igual, siempre solo. Regresé a casa sintiendo que caminaba sobre la historia de alguien más, como si la casa me usara como un canal para repetir un ciclo antiguo. Esa misma noche, decidí seguir una de las huellas que apareció en el pasillo. Eran diferentes a las demás. Estaban organizadas en un patrón perfecto, como si fueran instrucciones. Tomé una linterna, una libreta, y la seguí hasta el sótano. Allí, al final del pasillo subterráneo, encontré algo que no había visto antes, un compartimento oculto en la pared. Estaba cubierto por ladrillos viejos, pero uno de ellos se desprendió al tocarlo. Detrás, había una cavidad, y dentro de ella, envuelta en tela negra, una urna de barro con símbolos grabados. La saqué con cuidado y la coloqué sobre la mesa del sótano. El gato apareció a mi lado, sin emitir sonido alguno. Me miró una vez más. Pero esta vez, sus ojos no brillaban como antes. Ahora estaban apagados, vacíos, y entonces entendí. Había seguido el rastro hasta el final. Lo que había dentro de esa urna no era un objeto, era el origen, el punto donde todo comenzó, y también donde todo podía desatarse. Durante el día, la urna permaneció sobre la mesa del sótano, intacta, silenciosa, como si fuera un simple objeto antiguo sin valor. Pero yo sabía que no era así. Sabía, con cada fibra de mi cuerpo, que dentro de ese barro desgastado y cubierto de símbolos se escondía algo más, algo que no debía haber sido descubierto. Intenté ignorarla. Subí, cerré la puerta del sótano y la trancé con llave. Me encerré en mi cuarto, cerré las cortinas, traté de dormir, pero el gato no me dejaba. Esa noche no apareció solo una vez. Lo vi en cada esquina, en cada sombra. Lo escuché caminar por el techo, arañar las paredes, respirar junto a mi cama. A las 3 en punto de la madrugada, todo se detuvo. Un silencio denso y absoluto cubrió la casa como una manta negra. Me senté en la cama, sin saber por qué, y sentí un tirón en el pecho, una especie de urgencia, una necesidad de moverme, de bajar al sótano. No luché contra eso. Tomé la linterna y descendí. Cada peldaño parecía más largo que el anterior. El aire era más frío, más espeso. Al llegar, me di cuenta de que la urna ya no estaba donde la había dejado. El gato la había movido. Estaba ahora en el centro del sótano.
sobre el piso desnudo rodeada de cenizas. El símbolo del círculo con las 3 líneas cruzadas había sido trazado alrededor, como un ritual antiguo. Me arrodillé frente a ella. No entendía por qué, pero sentía que debía hacerlo. Y entonces, sin pensarlo demasiado, toqué la urna con ambas manos. Lo que ocurrió no fue visible. No hubo luces, ni explosiones, ni sombras saliendo disparadas. Fue interior. Sentí que algo entraba en mí, como si una verdad me invadiera sin pedir permiso. Imágenes, recuerdos, voces. Vi a mi madre llorando, joven, frente a la misma urna. Vi al hombre llamado Santos, solo en la oscuridad, alimentando al gato con sangre. Vi al mismo gato una y otra vez, a través del tiempo, en distintas casas, distintos rostros, pero siempre con los mismos ojos. Comprendí que la urna era un sello, un contenedor, que dentro de ella no había un objeto, sino una promesa, un pacto sellado hacía décadas, quizás siglos, y que ahora se estaba reactivando. Me desmayé. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo del sótano. El gato no estaba. La urna sí, pero ya no estaba cerrada. Estaba rota. Grietas profundas cubrían su superficie, como si algo hubiera intentado salir de dentro. Subí tambaleando, sin fuerzas, con la mente hecha trizas. Al llegar al cuarto, la lámpara del pasillo estalló, y por un segundo, vi una figura parada junto a la ventana. No era el gato, era otra cosa. Y comprendí que al tocar la urna había liberado algo que jamás debí despertar. Los días siguientes fueron una niebla. No comía, no dormía. Solo caminaba por la casa, sintiendo cómo cada rincón respiraba distinto, como si las paredes me observaran, como si el piso se moviera bajo mis pies. El gato ya no aparecía, pero su ausencia era más pesada que su presencia. Yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había activado. Podía sentir cosas que antes no. Escuchaba pensamientos que no eran míos, ecos de memorias que no me pertenecían. A veces, veía sombras donde no había nada. Oía pasos donde nadie caminaba. Empecé a hablar solo, sin darme cuenta, repitiendo palabras en idiomas que jamás aprendí. Fue entonces cuando regresé al cuaderno de mi madre. Busqué desesperadamente algo que me explicara lo que estaba ocurriendo. En una de las últimas páginas, encontré una anotación que nunca había leído antes. Decía: el vínculo se forma cuando aceptas la presencia, no cuando lo ves, sino cuando lo reconoces. Él no elige, él despierta lo que tú ya eras. Leí esas líneas una y otra vez, y una idea comenzó a crecer dentro de mí, tan aterradora como inevitable. ¿Y si el gato no había llegado a mí por casualidad? ¿Y si siempre había estado cerca, esperando que yo creciera, que me enfrentara a la casa, a la herencia maldita que mi familia arrastraba desde generaciones? Recordé escenas de mi infancia, conversaciones susurradas entre mis padres, noches en que escuchaba pasos por el pasillo y creía que eran sueños, juguetes que desaparecían y luego aparecían en lugares extraños, incluso un dibujo que había hecho de niño, donde aparecía un gato negro al pie de mi cama, aunque juraba que nunca lo había visto entonces. El vínculo no era reciente, era antiguo. Tal vez nací con él. Esa noche, volví al sótano. Quería ver la urna, entender lo que había hecho, pero cuando llegué lo encontré sentado junto a los restos rotos del recipiente. El gato volvió a mirarme con sus ojos profundos. Esta vez no había frialdad en su mirada. Había una especie de reconocimiento, como si, después de todo, él también hubiera estado esperando este momento. Me acerqué y me senté frente a él. No dije nada. No había necesidad. En ese silencio compartido, entendí que ya no éramos dos entidades separadas. Lo que había despertado en la casa, en la urna, en mí, formaba parte de un mismo ciclo. Un lazo que no podía romperse,
Ya no era solo el gato del diablo. Era mi reflejo, mi guía y mi carga. Después de esa noche en el sótano, empecé a notar que algo dentro de mí se estaba desdoblando. No se trataba de una posesión, ni de una pérdida de control, pero sí sentía que mis pensamientos ya no eran completamente míos. A veces tenía recuerdos que no recordaba haber vivido, sueños que parecían memorias y momentos de lucidez absoluta que terminaban en confusión profunda. El gato seguía apareciendo, pero ya no me asustaba. Era como un compañero silencioso que no necesitaba palabras para comunicar su presencia. Se movía por la casa con una tranquilidad inquietante, como si ya no le importara esconderse o asustarme. Solo estaba. Y su simple existencia me obligaba a enfrentar lo que había dentro de mí. Una tarde, mientras limpiaba el desván de la casa, encontré un espejo antiguo envuelto en mantas. Era grande, pesado, con un marco de madera tallada que tenía los mismos símbolos que la urna rota. Lo apoyé contra la pared sin darle demasiada importancia, pero al mirar mi reflejo, algo me detuvo. No era yo, o mejor dicho, era yo, pero con una expresión que no reconocía, una versión de mí mismo que me observaba con una calma aterradora, como si supiera algo que yo no. Parpadeé varias veces, moví la mano, todo se reflejaba con normalidad, pero esa sensación no se iba. Los días siguientes, cada vez que pasaba frente a un espejo, notaba pequeños desajustes, reflejos que se demoraban en seguir mis movimientos, una sonrisa que aparecía y desaparecía sin razón, un parpadeo que no coincidía con el mío. Al principio pensé que era mi mente jugándome trucos, pero con el tiempo comprendí que había algo más. Era como si los espejos mostraran no solo mi imagen, sino lo que había detrás, aquello que ahora caminaba conmigo, lo que se había despertado cuando abrí la urna. El vínculo con el gato no era solo emocional o espiritual, era físico. Algo en mí había cambiado, y los reflejos lo sabían. Una noche, mientras me lavaba la cara, vi una figura detrás de mí en el espejo. Era una mujer, alta, delgada, con el rostro cubierto por un velo negro. No me giré. Me quedé quieto, respirando con dificultad, y observé cómo alzaba la mano y tocaba mi hombro en el reflejo. Sentí el contacto, pero al voltear no había nadie. Corrí al sótano buscando respuestas, buscando al gato. Y ahí estaba, una vez más, sentado junto a los restos de la urna, como si no se hubiera movido desde la última vez. Lo miré con desesperación. Le pregunté en voz alta qué quería de mí, por qué me había elegido, qué había despertado en mí. Él no respondió. Solo ladeó la cabeza y entrecerró los ojos, como si dijera, tú ya lo sabes. Y entonces lo entendí. Todo lo que veía en los espejos no eran advertencias, eran pistas, reflejos de lo que estaba a punto de salir. Al día siguiente, tomé la decisión de dejar la casa. Preparé una mochila con lo esencial, apagué las luces, cerré cada puerta con llave y me quedé parado frente a la entrada principal. El silencio era total. No se escuchaban autos, ni viento, ni siquiera los crujidos típicos de la madera. Solo el vacío absoluto. Giré la perilla. No se abrió. Volví a intentarlo, con más fuerza. Nada. La cerradura no respondía, como si nunca hubiera sido una puerta, sino una simple parte de la pared. Corrí a las ventanas, pero todas estaban cubiertas por una neblina espesa del otro lado. Golpeé el cristal, grité, nada. Estaba atrapado. Volví a subir desesperado, y fue entonces cuando lo escuché. No eran pasos, no eran voces. Era un susurro dentro de mi cabeza, suave, constante, repetitivo. No venía de fuera. Era como si una parte de mí me hablara, una parte que ya no podía seguir contenida. Las palabras eran simples. Ya no huyas. Me dirigí al espejo del desván, el mismo donde todo había comenzado. Lo encendí con una linterna y me enfrenté a mi reflejo. Y esta vez, no era yo. Era él. El hombre del que había leído en la carta. Santos.
Su rostro era parecido al mío, pero más envejecido, con ojos hundidos, piel cetrina y una sonrisa apenas dibujada. Estaba vestido de negro, con una túnica antigua, y en su hombro, el gato, el mismo, inmutable. Santos movió los labios, pero no hubo sonido. Solo entendí el mensaje en mi mente. Somos lo mismo. Eres el siguiente. La sangre despierta lo dormido. Retrocedí, atónito, y tropecé con una de las cajas. El espejo vibró. Las luces parpadearon. El gato apareció detrás de mí silencioso y se sentó frente al cristal. Santos alzó la mano y la apoyó contra el vidrio. Sin pensar, hice lo mismo. Y fue entonces cuando todo se rompió. Un grito sordo atravesó la casa. Las paredes temblaron. Las lámparas estallaron. Sentí un tirón en el pecho tan fuerte que creí que iba a perder el sentido. Pero no lo hice. Me mantuve de pie, aunque no sabía si seguía siendo yo. El espejo ya no reflejaba nada, solo oscuridad. Y dentro de esa oscuridad, una figura caminando hacia mí. No era Santos, era yo, pero no del presente. Era una versión de mí mismo, completamente consumida. Ojos apagados, piel sin color, una sombra de lo que estaba destinado a ser si no detenía lo que había empezado. El gato maulló, fuerte, por primera vez, y entendí que ese no era el final, era la última advertencia. La decisión que tomaría a partir de ese momento sellaría no solo mi destino, sino el de todos los que alguna vez habitaron esta casa. Porque el mal no siempre grita, a veces solo observa y espera. Después de la visión en el espejo, me quedé horas sentado en el piso del desván, temblando, sin saber qué hacer. Lo que había visto no era solo una ilusión o un reflejo distorsionado, era una advertencia de lo que yo podía convertirme, una versión futura de mí mismo, completamente corrompida por aquello que se había despertado en la casa. Aquel vínculo con el gato no era simbólico, era físico, emocional, espiritual. Me estaba transformando poco a poco, de formas que aún no entendía del todo. Con la mente revuelta, bajé al comedor en busca de aire, pero la casa estaba distinta. Cada pared parecía haber envejecido de golpe. La pintura se descascaraba, las vigas crujían, las fotografías familiares estaban torcidas, algunas incluso caídas al suelo como si alguien las hubiera empujado. Pero no había nadie más allí, solo yo y él. El gato me seguía a cada paso, silencioso como siempre. Pero ahora ya no era solo un observador. Su presencia se sentía más fuerte, más invasiva, como si se hubiera instalado dentro de mí. Cada vez que me miraba, sentía un cosquilleo debajo de la piel, una especie de corriente como si algo caminara por mis venas. Al día siguiente, decidí buscar información fuera de la casa. Fui a la biblioteca del pueblo y pedí acceso a los archivos antiguos. Pasé horas entre papeles amarillentos, revistas viejas, microfilmes. Fue ahí donde encontré un nombre que me heló la sangre. Diego Andrade, mi abuelo. Aparecía en un recorte de periódico de los años 50. El artículo hablaba de una ceremonia prohibida que había sido interrumpida por la policía en una casa del barrio El Cielo. Se mencionaban símbolos extraños, sacrificios animales y un culto al portador del velo oscuro. Entre los nombres de los involucrados figuraba Diego Andrade. No pude evitar pensar que todo esto no era solo una maldición heredada, era una deuda, una cadena que se había ido pasando de generación en generación, esperando que uno de nosotros pagara el precio final. Volví a casa con un nudo en la garganta. Caminé directo al sótano donde aún estaban los restos de la urna. Me senté junto a ellos, acaricié al gato y cerré los ojos. ¿Qué soy ahora?, susurré, sin esperar respuesta. Pero escuché dentro de mi cabeza, una voz que no era mía, ni humana. Eres el puente, la carne que recordará, la sangre que abrirá la puerta. Las palabras me sacudieron. Me incorporé, respirando con dificultad. Me miré las manos, los brazos, y por primera vez lo vi claramente. Marcas bajo la piel.
líneas rojizas que se dibujaban como raíces o venas negras, recorriéndome el cuerpo como un mapa. El sello ya no estaba fuera, estaba dentro de mí. Aquel descubrimiento no me paralizó como imaginé. Por alguna razón, al entender que el mal ya habitaba en mí, algo se calmó. Tal vez era la aceptación, tal vez era resignación, o tal vez, simplemente, el miedo había llegado a su punto máximo y ya no podía crecer más. Empecé a comportarme diferente. Ya no evitaba al gato. Dormía con él sobre la cama. Caminaba con normalidad por la casa, aunque supiera que no estaba solo. Ya no me asustaban las sombras ni los sonidos. Me había vuelto parte del escenario, parte de la casa misma. Y la casa, de mí. Pero no todo estaba resuelto. Una madrugada, desperté bañado en sudor. Había tenido un sueño que no era sueño, una visión tan nítida que sentía todavía el olor del incienso, el calor del fuego, las voces en un idioma imposible. Estaba en un círculo de velas con personas a mi alrededor. Nadie tenía rostro. Todos murmuraban lo mismo. El linaje se completa. Vi a mi madre de joven, con la urna en las manos llorando. Vi a mi abuelo dibujando símbolos en el piso con una tiza negra. Vi al gato idéntico, sin haber cambiado nada, como si el tiempo no lo afectara, como si él fuera el verdadero dueño de esta historia. Y entonces lo comprendí todo. La casa no era solo un lugar maldito, era un ancla, un punto de contacto entre lo visible y lo invisible. Y nosotros, los Andrade, habíamos sido los guardianes de ese umbral por generaciones. No por voluntad propia, sino por un pacto que uno de los nuestros selló hacía décadas o siglos. Me levanté y fui al espejo del desván una vez más. El reflejo seguía sin ser del todo mío, pero esta vez no me enfrenté a él con temor. Le hablé. Ya entendí quién soy, pero no voy a dejar que esto continúe. El reflejo me observó en silencio, sin moverse. No puedo cambiar el pasado, seguí diciendo, pero sí puedo romper el ciclo. No soy mi madre, no soy mi abuelo, no soy Santos. Y justo en ese momento, el espejo se resquebrajó. No estalló ni se hizo añicos, solo se agrietó en forma de espiral, como si algo dentro de él se estuviera desgastando, perdiendo fuerza. Corrí al sótano, tomé los restos de la urna, la figura tallada del gato, los papeles, los símbolos, todo. Los metí en un saco. Salí al patio, cavé un hoyo profundo con mis propias manos y los enterré. No con rabia, con intención, como un entierro simbólico de todo lo que había cargado. El gato apareció detrás de mí, se sentó en silencio, me observó, y por primera vez, bajó la mirada, como si aceptara mi decisión. Esa noche dormí sin sobresaltos, sin voces, sin sombras. No soñé con nadie, y al despertar, el gato no estaba. La casa estaba en calma. No sé si lo había logrado. No sé si el mal realmente se fue o si simplemente se replegó, esperando otro momento. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí paz. Una paz extraña, frágil, como el silencio justo antes de una tormenta. El día amaneció con una claridad extraña. El cielo, limpio de nubes, tenía un tono tan pálido que parecía irreal, casi artificial. La casa estaba en absoluto silencio. Ni el crujido habitual de la madera, ni los susurros en las paredes, ni los pasos invisibles que me habían acompañado por semanas. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Me levanté con cautela, como si cualquier movimiento pudiera romper ese frágil equilibrio que por fin se había instalado. La luz del sol entraba por las ventanas sin obstáculos, bañando los rincones que antes parecían eternamente oscuros. La casa respiraba de otra forma. Busqué al gato por todas partes. Revisé el pasillo, la cocina, el desván, el sótano. Nada, ni rastro. Era como si se hubiera desvanecido con la noche, llevándose consigo la sombra que por tanto tiempo lo había acompañado. Parte de mí sintió alivio. Otra parte
vacío. Había sido mi guía, mi castigo, mi reflejo. Y ahora que no estaba, el peso de su ausencia me golpeaba con la misma fuerza con la que antes me afectaba su presencia. Salí al patio y me senté en el viejo columpio oxidado que mi madre había mandado a instalar cuando yo era niño. Me balanceé lentamente, con la mirada perdida, dejando que el silencio me envolviera. No había respuestas claras, ni una conclusión definitiva, solo una sensación persistente de que algo se había cerrado, algo viejo, algo que había cruzado generaciones esperando a que alguien tuviera el valor, o la locura, de enfrentarlo. Recordé la carta de mi madre, sus advertencias, sus palabras llenas de miedo y resignación. Ella también había estado atrapada, pero nunca tuvo la oportunidad de liberarse. O tal vez no quiso, tal vez me dejó las piezas del rompecabezas para que yo lo terminara. Volví a entrar a la casa, no para buscar más pistas, sino para despedirme. Cada rincón tenía ahora un significado diferente. Ya no eran solo habitaciones, eran testigos, espacios marcados por el tiempo, la memoria y el dolor. Fui habitación por habitación, abriendo ventanas, dejando entrar la luz, el aire, la vida. Quemé los restos del cuaderno en la chimenea. Guardé las fotos que aún quedaban en una caja pequeña y las llevé conmigo. El resto lo dejé ir. Antes de salir, me detuve frente al espejo del desván, el que había mostrado cosas que no podían explicarse con lógica. Me observé por última vez. Mi reflejo era mío. Por fin, mis ojos ya no estaban turbios. Mi expresión era serena. Pero detrás de mí, por una fracción de segundo, creí ver un destello. Un par de ojos amarillos. Parpadeé y desaparecieron. No sentí miedo, solo respeto. Bajé las escaleras, cerré la puerta principal, con la llave antigua que colgaba de un hilo rojo, y me la guardé en el bolsillo. Caminé sin mirar atrás, sabiendo que ya no era el mismo que había llegado allí semanas atrás, cargando una herencia maldita sin saberlo. Yo había cambiado, había sobrevivido, pero lo que pasó en esa casa nunca dejaría de existir del todo, porque algunas presencias no buscan venganza ni redención, solo buscan permanecer, y el gato del diablo en algún rincón del tiempo seguirá esperando al próximo reflejo que se atreva a mirar demasiado de cerca.